Vamos a regresar a nuestra serie de Mateo. La semana pasada fue una semana increíble. Festejamos el Día del Padre, nos salimos de nuestra serie de Mateo para poder tener un sermón enfocado al Día del Padre. Espero que hayas, papá, disfrutado tu pollo rostizado, tu carne asada. Yo sé que el Día de las Madres siempre vamos a restaurantes lujosos, ¿verdad? Comemos con servilletas. El Día del Padre no, el día comemos con las manos y nos limpiamos con el antebrazo. Es un poquito más cavernícola, pero espero que la hayas pasado increíble. Y mira, regresando a nuestro estudio de Mateo, quiero que lo que pienses primero que nada es que Mateo tenía un propósito, como hemos visto todos estos meses, de mostrar a Jesús como el Mesías. Y que su audiencia, muchas gracias, lo agradezco mucho, que su audiencia en mente era una audiencia judía. Para este punto, que nosotros estamos leyendo el capítulo 23 que estudiaremos el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo se encontraba en su tercer año de ministerio. En el tercer año de ministerio. De hecho, a partir de la entrada triunfal, que es en el capítulo 21, Mateo y todos los evangelios nos narran la última semana o los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y todos ellos dedican de un 25 a un 30% de su contenido en esa semana. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios de alguna manera quiere que pongamos nuestros ojos en esta última semana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí se dan las últimas indicaciones. Cena Jesús con los apóstoles, ¿verdad? Es arrestado, es crucificado y finalmente la resurrección. Entonces es muy importante esa parte. A ese tercer año se le conoce como el ministerio de la popularidad o el año de la popularidad, pero esa popularidad donde Jesús hacía milagros, donde sanaba enfermos, donde multiplicaba el pan, donde caminaba sobre el mar, calmaba la tormenta, esa popularidad ya había desaparecido y ahora encontrábamos una plena oposición. Ahora Mateo, el evangelio de Mateo, a diferencia de los otros dos evangelios, Marcos y Lucas, que son evangelios sinópticos, Mateo está organizado temáticamente. Marcos y Lucas te van a narrar la historia un poquito más cronológicamente. Pero Mateo hace pequeños bloques de enseñanza. Y no sé si lo has podido percibir en estos meses que hemos estudiado el Evangelio de Mateo. Pero algo que hace Mateo es divide esos 28 capítulos en 5 secciones muy importantes. La más conocida, el Sermón del Monte. En 5 discursos. El primer discurso es el Sermón del Monte. El segundo, el discurso de la misión. ¿Te acuerdas cuando Jesús manda de 2 en 2? Vayan a tal lado, pero no lleven ropa extra, no lleven maletas, no lleven comida. Vayan y lleven el mensaje. Y primeramente el mensaje, su audiencia en mente era la nación judía, el remanente de Israel. El tercer discurso que Él nos da es un discurso del reino, que son las parábolas, ¿verdad? Es como el hombre que encontró un campo, fue, vendió todo lo que tenía. ¿Te acuerdas de estas parábolas? Jesús tiene un mensaje especial acerca del reino y lo transmite a través de las parábolas. El cuarto es el eclesiológico, donde Jesús se dice a sí mismo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muchas veces pensamos que cuando Jesús dijo esa frase, se refería a Pedro. Pedro es la piedra, Cefas, pero comparado con Jesús, Pedro era una piedrita. Y Jesús se representa a sí mismo como esa piedra angular sobre que la iglesia iba a ser edificada. Finalmente, este capítulo 23 nos narra su quinto discurso, que es en el Monte de los Olivos, días antes de su crucifixión. Ahora, en ese sermón, es un sermón muy conflictivo, como lo veremos el día de hoy, estudiaremos los ayes. A todo el mundo nos gusta escuchar las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque de ellos será el reino de los cielos. Dices, qué increíble, ¿no? Yo lloro, yo me quebranto, me presento delante de Dios y la promesa es que yo estaré en el reino de los cielos. Pero cuando escuchas un ay, una advertencia que te dice, ten cuidado Raúl, porque si tú sigues con esas amistades, ten cuidado Pau, ten cuidado Enrique, de los amigos, de la gente con la que convives o de las decisiones laborales que estás tomando. Es como, espérate, es algo serio, es una advertencia de algo que pudiese pasar. Y Jesús dedica estos momentos. Ahora, ¿por qué no despedirse de manera pacífica de esos fariseos
y de ese grupo de seguidores que ha estado duro y duro tras él, poniendo trampa tras trampa, tras trampa, tras trampa, tras trampa, y queriendo encontrar alguna razón por la cual crucificar a Jesús. Y esta mañana es lo que estudiaremos. El título de nuestra clase esta mañana es El ay es una advertencia llena de amor. Quiero que me acompañes a hacer una oración para que Dios bendiga este tiempo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre. Reconocemos en este momento nuestra necesidad de ti, Padre. Nuestra necesidad de ser hombres y mujeres, no solamente que conozcan tu palabra, pero que la ponen en práctica. De ser hombres y mujeres que no solamente viven una vida espiritual los domingos, pero que entre semana, en su casa, en su cuarto, en lo más íntimo de su hogar, ellos te honran, Dios. Y queremos ser esos hombres y esas mujeres el día de hoy, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Bendice que sea de mucha dirección para nuestros corazones. Y que tu iglesia sea ministrada aquí en Guadalajara y que los amigos que nos visitan, la familia que está hoy presente, pueda llevarse una dirección clara por parte de ti. Te amamos, exaltamos tu nombre y es en Cristo Jesús que te oramos todo esto. Amén. Amén. Mateo, vamos a estar el día de hoy, Mateo 13, vamos a leer el capítulo 23, Vamos a estar del versículo del 1 al 12, vamos a leer. Nuevamente el título de nuestra clase esta mañana es El ay es una advertencia llena de amor. Entonces vayamos a Mateo 23, versículo del 1 al 12. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Listos? Perfecto. La Biblia dice, después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad ¿de qué? De interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y todo lo que les digan. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Pero no permitan que ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro. Y todos ustedes son ¿qué? Hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque todos ustedes tienen un padre. ¿Y está en dónde? En el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes. El más importante será el siervo de los demás, porque al que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mira qué increíble pasaje aquí donde nuestro Señor Jesucristo tiene su audiencia, tiene esta audiencia y les dice, miren, ¿ven esos hombres de allá, esos fariseos? La función de ellos es interpretar o de dar una cátedra, dice en la Reina Valera, acerca de la ley de Moisés. Y les digo, ¿saben qué? Hagan lo que les dicen, siempre y cuando no contradiga la palabra de Dios. Hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Y sabemos claramente que para que uno tenga una moral y una autoridad, tienes que vivir lo que estás hablando, pero no era el caso de los fariseos. Si tú le dices a tu hijo, no digas malas palabras, papá, pero tú las dices, bueno, yo soy mayor de edad, yo soy papá. Si tú le dices a tu hijo, hijo, no fumes, papá, pero si tú fumas, bueno, pero yo ya soy responsable, yo ya sé cuántos fumar al día. Es ilógico. Lo que tú y yo pidamos a nuestros hijos, lo que tú y yo pidamos a la gente que conozcamos, a los compañeros de escuela, a nuestros vecinos, nosotros tenemos que vivirlo. Tenemos que predicar con el ejemplo. Me acuerdo una vez que decía Fer, las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Y este no era el caso de los fariseos y era algo que Jesús condenaba. Dice, hagan lo que ellos dicen, que no contradiga la palabra, pero no vivan como ellos. Ellos ponían cargas a la gente que ni ellos mismos podían cargar. En contraste, Jesús dice que su carga es ligera y su yugo es fácil, en Mateo 11:30. Líderes religiosos traían cargas a las personas,
Jesús tomaba esas cargas de ellos. Y decían, traigan sus cargas, porque mi yugo es fácil. Ahora, ¿qué eran las filacterías o filacterias? Espero que la esté pronunciando bien. Eran cajas. Yo la verdad nunca me había percatado hasta este estudio que esa palabra existía en la Biblia. Por ahí la idea era proyectar unas imágenes, pero bueno, eran cajas que los judíos, si tú te metes a internet y pones filacterías, eran cajas que ellos se amarraban aquí y se amarraban también en el brazo. Eran cajas de cuero en las cuales ellos introducían, se piensa la ley de Moisés, los 10 mandamientos, y otra postura es que escribían parte de Éxodo y de Deuteronomio, donde estaban los mandatos. Y mira, quiero leerte en Deuteronomio 6, lo que dice ahí, dice del versículo 6 al 8 de la Dios habla hoy. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas ¿a quién? A tus hijos. Háblales de ellas tanto en casa como en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, en todo momento tú y yo debemos estar instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales. ¿Qué hacían estos fariseos? Tomaban literalmente la escritura, la literizaban. Muchas veces espiritualizamos una escritura. Mira, yo creo que aquí Dios quiso decir esto. Y queremos espiritualizar el texto cuando no es necesario. Pues aquí lo que estaban haciendo, el pueblo judío, estaban literalizando un mandato que había escrito en el Pentateuco Moisés, en Éxodo y en Deuteronomio. Y esas filacterías eran nuevamente cajas de cuero que se me amarraban aquí en la cabeza y acá. Y las borlas era parte de su túnica, algo que se amarraba ahí. Y Jesús no tenía problema con eso. El problema es que ellos creían, entre más grande mi caja, Pablo va a pensar que yo soy espiritual. Si la caja de Chava es así, pero la mía es así, imagínate una caja de Zucaritas aquí. Pablo va a decir pues más espiritual que Chava, porque la de él es como de, no sé, como de corn pops, de esas de 10 pesos. De cerillos, ándale. Algo así. Y el problema que tenía Jesús con estas personas es que ellos querían aparentar ser personas espirituales. Ahora, las borlas nuevamente era algo que tenía en la túnica. Y en Mateo 9, cuando estudiamos la parte de la mujer que fue sanada en las hemorragias, se piensa que Jesús en su túnica portaba esas borlas como parte de su cultura. Y que lo que quería alcanzar la mujer que había tenido hemorragias por 12 años, ¿se acuerdan que decía? Si tan solo tocara parte de su manto, eran esas borlas. Y muchas veces en la doctrina, en la tradición que crecimos la mayoría de nosotros, por eso a veces creemos, ¿no? Ahí va pasando el sacerdote y dicen, bueno, si nomás lo toco, ¿no? Y va al templo y la gente toca el vidrio de la imagen o de la estatua que está ahí. Y en su pensamiento es, si yo toco eso, voy a ser sanado. Y Jesús es lo que condenaba. Ahora, versículo del 8 al 10 nos dice, no llamen a nadie rabí, no llamen a nadie padre, no llamen a nadie maestro. Jesús lo que está condenando aquí es el orgullo y la pretensión. Tú y yo tenemos un padre terrenal. Dios no tiene problema con que tú llames a ese papá tu papá. Muchos de aquí tenemos maestros en las escuelas, ¿no? La clase que estás tomando hay un maestro y Jesús no tiene ningún problema que tú tengas un maestro de quien aprender. De hecho, Pablo muchas veces se habló a sí mismo como un padre para Timoteo y la iglesia en Tesalónica. Y también se mostró a sí mismo como un maestro para los corintios. Y es importante, iglesia, que Dios, Jesús no tiene ningún problema. El problema es cuando tú llegas, Padre, y llegas y le tomas y le besas la mano. Maestro, siéntese aquí, por favor. Usted es rabí, este es su lugar. Y queremos espiritualizar a la persona por encima de quien es Dios, por encima de quien es Jesús. Y Jesús nos da esta dirección y nos da instrucción. Jesús nos dice que siempre habrá una lucha interna. Versículo 11 y 12 nos habla acerca del servicio. Ahora aquí, si tú estás en una empresa y vas escalando un puesto en esta empresa, eres supervisor, eres gerente, eres esto, eres aquello, pues la idea es que la gente que esté hacia abajo en esa pirámide te sirva. Pero sabes que en la iglesia esto se invierte. Mientras tú vas escalando
hacia arriba, en tu posición de liderazgo, hay más gente a quien tú debes de servir. El mundo te dice cuántos te sirven y reconoce esa parte. Jesús te honra por cuántos tú estás dispuesto a servir. Y eso es algo increíble, iglesia. El que se enaltece será humillado, y esa promesa es definitivamente cierta. Pero que el que se humilla será exaltado. Ahora, el reto para cada mujer, para cada hombre esta mañana aquí presente, es de ser un buen testimonio, de predicar con el ejemplo, de no poner cargas a nuestros amigos, ¿no? Muchas veces estamos estudiando la Biblia con alguien y le dice, ¿sabes que tienes que leer el Evangelio de Juan? Cuando tú ni siquiera estás leyendo. ¿Sabes que tienes que orar por las mañanas? Cuando quizás tú ni siquiera te estás levantando a orar. Te levantas corriendo, te pones los primeros zapatos que encuentras, ni te peinas y te vas al trabajo. Pero en la noche llegas bien filoso al estudio, ¿no? Tienes que leer la Biblia, tienes que orar. Pudiésemos estar siendo nuestro corazón como estos fariseos y estar poniendo cargas a las personas. Ahora no te estoy diciendo que por eso no vayas al estudio, pero ve con un corazón de, sabes que a mí me cuesta orar. A mí me cuesta, como tú, leer la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Vámoslo haciendo juntos. Y ves la diferencia del corazón de la persona y cómo puede ser transformado. No poner cargas a otros, cuidar la superficialidad y siempre estar dispuestos a servir. Ese es el corazón y eso es lo que Jesús estaba tratando. Ahora en el siguiente fragmento vamos a tomar, son prácticamente 18, 20 versículos que vamos a leer los ayes. Quiero tenerte ahí. Estos 8 ayes que Jesús va a hablar ahorita en este momento contrastan las 8 bienaventuranzas que nos habla Mateo 5 en el Sermón del Monte. Y esta es la parte donde está prácticamente toda la carnita del sermón de esta mañana y te pido que te quedes conmigo. Vayamos al versículo 13, vamos a leer versículo 13 al 32, amén. Ustedes me avisan, ¿ya estamos ahí? Excelente. Versículo 13 dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Recorren tierra y mar para ganar, ¿a quién? A un solo adepto. Y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Hay de ustedes guías de ciegos que dicen, si alguien jura por el templo no significa nada. Pero si jura por el oro que está en el templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos. ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que lo ocupa. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías de ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así que queda limpio también por fuera. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados por fuera. Lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de los antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas.
Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron ¿a quién? A los profetas. Completen de una vez por todas lo que han sus antepasados comenzado. Y mira, algo que podemos ver aquí en estos versículos, un denominador común es Jesús los llama hipócritas. Y un hipócrita, como sabemos, era una persona, era un actor en el teatro griego que se ponía una máscara y si tenía que interpretar a una persona alegre, se ponía esa máscara. Si en el siguiente acto tenía que interpretar a una prostituta, se ponía esa máscara y él podía cambiar. Pues Jesús los llama a esto a cada uno de ellos. Ahora, en un comentario bíblico nos dice aquí que Jesús habló con dureza. Sin embargo, esta no era el lenguaje de irritación personal, sino de advertencia divina y de condenación. Jesús estaba hablando a esta audiencia de esta manera que no era fácil de escuchar definitivamente porque los amaba. Muchas veces nosotros pensamos que cuando Jesús hablaba así, no, seguramente los quería alejar. No, por el contrario, quería que vieran su realidad y acercarlos a Él. Ahora veamos cada uno brevemente. Si los cuentas en la versión que acabo de leer, es la Nueva Versión Internacional, menciona únicamente 7 ayes. De hecho, si checas, y a mí me llamó la atención también eso, se trata del versículo 13 al 15. El 14 en la versión internacional no existe. Pero cuando lees versiones como la Reina Valera, hay una sección que habla acerca de las viudas. Y ahorita abordaremos brevemente ese tema. En el número 1, en el primer ay nos dice que con su legalismo oscurecían la puerta estrecha para entrar al reino de Dios a otros. Los fariseos traían a gente, ¿verdad? Y hacían con su ejemplo que gente se acercara, pero que no hubiera una claridad, que hubiera oscuridad en la doctrina, en lo que se estaba practicando, ¿no? Y muchas veces nos puede pasar el día de hoy que de repente dices, bueno, ¿eso es ser cristiano? Mejor no quiero ir a la iglesia, porque si eso es un cristiano, híjole. Y te das cuenta de ideas de compañeros de trabajo que hablan en doble sentido. Quizás tú mismo te has agarrado, ¿por qué no diciendo una grosería aquí y allá, permitiéndotelo? ¿Verdad? Te lo permites y de repente dices, ¿eso es ser un cristiano? Compartes tu fe y tu compañero de trabajo y dices, mejor no quiero ser un cristiano, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado, y es lo que estaba condenando aquí Jesús en ese ay. Jesús expuso la corrupción cubierta por una imagen espiritual de estos hombres. Ahora en el versículo 14, que en esta versión que acabo de leer no existe, dice que devoraban la casa de las viudas, que es el segundo ay, y hacían oraciones largas con la intención de cobrar más. Yo me acuerdo cuando era niño, no sé para ti, yo hice la primera comunión, pero me acuerdo que cuando tenía 8 años me dijeron, tienes que apurarte, porque si tú haces la primera comunión nos cobran tanto, pero si las haces con tus primos y tu hermana, o si vamos a hacer un grupo de 4, ya nos hacen un descuento. Y puedes ver en la doctrina que de repente está más preocupado por el dinero que por estar, oye, hay un velorio, ¿sí en dónde es? Hay que cobrar, oye, una boda, sí, pues se ve más un negocio que una cuestión espiritual. Y uno de los ayes que condena a Jesús y que aparece en la Reina Valera en el versículo 14 es eso. Los fariseos tomaban el tiempo para ir a orar a la casa de las personas, pero especialmente de las viudas, pero se extendían en su oración a propósito. Es decir, mira, por media hora te voy a cobrar tanto, pero si ya de plano quieres que ore 1 hora o 2, pues ya te va a salir más caro, ¿no? Y era lo que Jesús estaba condenando. Y tenemos que tener cuidado. El tercer ay habla acerca de un prosélito. Dice que estas personas viajaban para ganar a un adepto y se recorren tierra y mar en el versículo 15 para ganar un adepto. Ahora, ¿qué era un adepto? ¿Alguien me puede decir? ¿Mande? ¿Un aprendiz? ¿Alguien más por acá? ¿Alguien dijo? Ok. ¿Un seguidor? Ok, exacto. Un adepto es una persona que está aprendiendo, que va a seguir, pero específicamente los judíos se enfocaban y son llamados, vas a encontrar la palabra prosélito en otras versiones, eran personas gentiles que se convertían al judaísmo. Es decir, reconocían al Dios de Israel como el Dios supremo. Estaban dispuestos inclusive a ser circuncidados a una edad adulta para formar parte de ese grupo. Y ellos estaban dispuestos a viajar mar y tierra para traerlos según a la fe.
pero sus falsas enseñanzas los llevaban por un camino incorrecto. Su celo por el evangelismo no probaba que estaban bien con Dios. Traían a la gente a la oscuridad y no a la luz. Ahora, en ese aspecto, mira, quiero compartirte este comentario que me llamó mucho la atención. En este aspecto, los líderes religiosos de aquel tiempo eran similares a los mormones y los testigos de Jehová en la actualidad. Tú te preguntarás por qué. Eran mensajeros valientes y energéticos, pero con un mensaje falso. Y eso era lo que pasaba con los judíos. Y tú lo puedes ver muchas veces cuando esa gente va, y a mí me impacta ahorita la publicidad que trae el grupo de los mormones en internet. Soy el hermano Aleira, soy la hermana quién sabe qué, y venimos y vamos a tu casa y nos vemos en un café. Y dices, yo no lo estoy haciendo. Traen energía. Y los testigos de Jehová, ¿cuándo fue la última vez que tú tomaste un sábado con tu charla para ir de casa en casa, compartir el evangelio? Y eso es algo admirable, es algo increíble. La energía y lo valiente que son, porque son gente que muchos se burlan de ellos, les cierran la puerta en la cara, son groseros, pero el mensaje tristemente de salvación es un mensaje erróneo, es un mensaje incompleto. Y eso es lo que Jesús estaba condenando aquí. El cuarto ay, si juraban por el templo no significaba nada, pero si juraban por el oro sí. Era incongruente, porque lo que hace santo el lugar, o tanto el oro como la ofrenda, no es en sí el oro o la ofrenda, sino el templo o el altar, ¿verdad? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pregunta Jesús. Y mira, de cierta manera Jesús es nuestro altar, Jesús mismo. Tú y yo no podíamos presentarnos delante de Dios porque no éramos ni santos, ni dignos, ni justos. Y lo que es increíble es que Jesús mismo, representa ese altar para cada uno de nosotros. Su obra en la cruz nos permite acercarnos a Él, tener acceso. Y eso es increíble, iglesia. Porque antes tú y yo vivíamos ¿en qué? En condenación. Vivíamos en la oscuridad, como enemigos de Dios. Pero hoy que conocemos de Dios tenemos una nueva oportunidad. No por nuestras obras, no por lo guapo que soy, lo bonita que eres, porque Jesús murió en la cruz. Y eso es increíble. Y eso debe llenarnos de esperanza. No dejes que el enemigo susurre cualquier otra cosa a tu oído. La tendencia es a, mira, otra vez, qué engañoso, y eres un discípulo. Y esa va a ser la tendencia y esa va a ser la lucha. Esta semana pasé un tiempo con un hermano y me decía, le compartí varias áreas de mi vida en las que estaba batallando. Y me dice, amén, brother. Me dice, sabes que primero que nada, me da gusto que sigas batallando. Y yo dije, ¿por qué? Y dice, pues porque estás en la batalla. O sea, es bueno. Quiere decir que no has bajado la guardia. Mientras tú y yo estemos en esta tierra, va a ser una batalla constante, día y noche. Dice Efesios 6, contra poderes y potestades. Por eso debemos llevarnos de la armadura, el casco, el escudo, la espada, el calzado, la coraza. Cada parte tiene un sentido. Y cuando alguien te anime, lee la palabra de Dios. No es para que le pongas palomita en tu calendario o en tu agenda del día. Es lo que te va a llenar. ¿Cuántos piedrazos puedes aguantar sin un casco? Quiero que te imagines un soldado romano sin un casco, protegido. ¿Cuántos rocazos podría aguantar en la cabeza? Y Satanás constantemente en el día a día está mandando uno y otro. No sirves, mejor ya vete de la iglesia. Deja a tu esposa, deja a tu esposo. ¿Cuántos? Pero cuando nos llenamos de la palabra podemos seguir creciendo y hay esperanza. Ahora, el quinto ay, dice que estas personas, y me encantó esa parte, agarraban el 10% de la menta y del anís y de todas esas especies que ya no era ni siquiera necesario. Ellos ya habían dado su diezmo, pero llegaban a casa y ponían sus granitos y separaban el anís. Hay 100 granitos, aquí hay 10 para Dios y los 90 para mí. Ya no era necesario. Quiero que pienses que compras una docena de huevos, una decena para ponerla más fácil, o docena, pero la vamos a complicar. Tus 12 huevos y dices, de estos 12 huevos, 1.2 le pertenece al Señor. Y ahí andas quebrando el huevito, ¿verdad? Te estás quebrando.
Por eso se las quise poner complicadas en lugar de la decena. ¿Verdad? O compras tu litro de aceite y dices, estos 100 mililitros los consagro al Señor y ya con los otros 900 cocino el desayuno de mi familia. Y Jesús les dije, no condena esa parte. Dice, debieran seguir haciendo eso sin dejar de hacer lo otro. O sea, no está mal. Si tú ya diste tu diezmo y quieres ofrendar y quieres dar una más, dice Jesús, adelante. Pero no descuides esa parte. Y se cuelan el mosquito, pero se tragan al camello. ¿Y sabes qué? Lo que estaba hablando ahí es, sabemos que en la cultura judía todo lo tenían que hacer kosher, ¿no? Era imposible sacarle la sangre o purificar un mosquito para podérselo comer. Es como decir, pues lo colaban. Pero uno de los animales impuros que en la cultura judía consideraban era el camello, ¿verdad? Por sus pezuñas y por otras cuestiones. Y básicamente decía, no te comes ese mosquito, lo cuelas, pero te tragas el camello, ¿no? Y Jesús quiere dejar esa imagen bien clara que debemos de seguir haciendo esto sin dejar hacer lo otro. En Miqueas 6:8 dice acerca de la justicia y la misericordia, ¿se acuerdan? Lo que quiero de ustedes no son ofrendas, sino misericordia. ¿Ven? El número 6, vamos a seguir avanzando rápidamente. Un vaso lavado por fuera, pero no por dentro. Es aquello que contamina al hombre, ¿verdad? Jesús no nos llamó a escoger entre la justicia externa y la interna. Los llamó a preocuparse por ambas. O sea, no dice, bueno, haz una u otra. Preocúpate por lo externo, que todos piensen que eres la mujer más increíble de la iglesia, de tu trabajo, de tu familia. Y por dentro, pues no importa, porque eso nadie lo ve. Y en otros pasajes, cuando estudiamos con amigos, ¿verdad? Jesús dice, no es lo que entra al cuerpo que lo contamina, sino lo que sale del cuerpo porque viene del corazón. Dice, lo que tú y yo comemos va directamente a la letrina. Se me hace algo muy gráfico, ¿no? Pero Jesús así es. Dice, tú comes unas carnitas hoy, para lunes o martes, ya está en la letrina. No te preocupes. Y si te cayeron mal las carnitas, va a ser una infección estomacal. Pero a final de cuentas, va a salir. Pero lo que hay aquí, ahí sí preocúpate. Ahí sí trátalo. Dale un masajito a tu corazón. Y de igual manera aquí en este hay es lo que Jesús intentaba confrontar. No nada más te preocupes por lo externo, sino lo interno. Preocúpate por ambos. Pero primero, preocúpate por lo interno. La verdadera justicia externa empieza por lo interior. ¿Tú quieres que Dios te utilice, que otros se vean como un referente en tu fe? Empieza por dentro. Empieza por ti. El número 7, sepulcros blanqueados. Hermosos por fuera, pero muertos por dentro. Mira, era bien curioso porque yo no entendía esa parte, pero leyendo un comentario bíblico, cuando era la época así, digamos, como el Pentecostés, que venía mucha gente de fuera, todos esos judíos que vivían en Roma, en las provincias de Galicia, en el Pontos, cuando ves que Pedro narra literalmente que vinieron de diferentes lugares, de diferentes ciudades, literalmente la gente pintaba esos sepulcros. Y tú te puedes preguntar por qué. Era tanta la gente que lo que no querían, mira, aquí hay un sepulcro y está blanqueado con la finalidad de que tú no te contaminaras, de que tú pudieras llegar a esa celebración durante el año, si no tenías que quedar excluido. Y Jesús les llama, ustedes son como esos sepulcros blanqueados, igual, por fuera, qué chulos, pero por dentro nos estamos desmoronando. Yo quiero que pienses, iglesia, cuando estás en pecado y cuando estás por fuera pensando que nadie se va a dar cuenta, que eso es entre tú y Dios, ya se lo confesé a Dios, te estás engañando a ti mismo. Porque Dios no puede tener una comunión contigo cuando tú estás viviendo en pecado. Tendemos a engañarnos. Bueno, ya se lo dije a mi esposa. Pues sí, pero ella no fue la afectada. Yo necesito hablar con Chava, porque yo lo afecté a él, yo lo lastimé. Yo necesito pedirle perdón y yo necesito decirle, hermano, esto fue lo que sucedió. Yo quiero que sepas y te pido perdón. No es suficiente yo hablar con mi esposa o yo decírselo a Dios. Y nos engañamos. Creemos tener una relación con Dios que ni disfrutamos porque estamos viviendo en la oscuridad. Entonces, si hay algo que te puedo decir es que
Dios quiere que vivamos en comunión con Él porque Él es santo. No más engaños. Si tu naturaleza es ser engañoso, como yo soy, de ser arrogante, como yo lo puedo ser muchas veces, de ser soberbio, tú necesitas a alguien en tu vida en el que tú puedas crecer y ayudar. Finalmente, Jesús condena su religiosidad excesiva. El octavo ay. Dicen ellos, si hubiéramos vivido en esa época, nosotros no hubiéramos matado a sus profetas. Pero ¿sabes qué? Sí los mataron. Juan el Bautista, siendo el último profeta del Antiguo Testamento, fue decapitado. Yo cuando estudiaba un poquito de Isaías, hace un par de capítulos en Mateo, yo sabía que Isaías había sido aserrado en dos. Sabía que Pedro había sido crucificado de cabeza y que Pablo había sido decapitado. Pero cuando escuché de Isaías, la verdad mi corazón ganó mucho más respeto por los profetas y por el Antiguo Testamento que tú y yo podemos leer el día de hoy. Y yo quiero que pienses el día de hoy, Jesús estaba diciendo aquí, ellos ya sabían que querían matarlo. Él ya sabía que querían matarlo. Y que eventualmente en unos días, un par de días después de este último discurso, el discurso del Monte de los Olivos, él iba a terminar en la cruz. Ellos profesaron venerar a los profetas muertos, pero rechazaban a los profetas vivos. Y sabes, es bien triste cuando esto sucede, iglesia. Esta generación que estaba ahí delante de Jesús, vieron la destrucción de Jerusalén. Para el año 70 se estima que el templo, ese templo que ellos se sentían increíbles porque lo había construido Herodes, no sé cuántas veces más grande que el templo de Salomón. El templo de Herodes era algo y era algo en lo que ellos se enorgullecían. Había sido destruido para el año 70. Cosas con las que tú y yo nos estamos enorgulleciendo, en las que tú y yo estamos confiando, pueden ser nuestra propia destrucción. Si tu paz, si tu confianza, si tu relación no está puesta en Dios, estás simplemente tú y yo podemos ser un sepulcro blanqueado, por fuera hermoso y por dentro puros huesos. Yo te quiero animar esta mañana. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué te hace sentir todo eso? ¿En qué reflexionas? ¿Qué vas a cambiar? Y quiero animarte a vivir vidas dignas al Evangelio, vidas santas, consagradas a Cristo. No perfectas, pero en ese proceso de ser perfectibles. El ay es una advertencia llena de amor, de esperanza. Y yo te quiero animar que tú puedas vivir bajo esa esperanza, bajo esa protección de Dios, bajo el plan de salvación. Si hay algo oculto en tu corazón, si has estado viviendo una doble vida, si hay algo que no has perdonado, que tú el día de hoy puedas reflexionar y puedas abrirlo, y puedas sacarlo, puedas buscar ayuda. Para nuestros amigos que nos visitan, yo quiero animarte que conozcas al Dios de la palabra. No al que te platicaron, no al que te idealizaste. Es que yo creo que Dios nos ama a todos y todos vamos a ir al cielo porque todos somos sus hijos. Bueno, eso es lo que tú crees. Pero yo te quiero dar el reto de que tú puedas leer la palabra de Dios y que tú veas, sí, todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Y que tú puedas darte la oportunidad de decir, ¿estoy viviendo como su creación o estoy viviendo como su hijo, como su hija? En unos instantes vamos a tomar el pan y el jugo de uva. Yo quiero invitarte, vamos a hacer una oración, que tú puedas reflexionar en tu semana y que tú puedas salir de ese servicio y pedirle un tiempo a alguien. Hermano, hermana, ocupo hablar contigo. Ocupo abrir mi vida, ocupo abrir mi corazón. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos gracias por la oportunidad que nos permites de reunirnos en tu nombre. Gracias por este lugar tan increíble, Padre, que nos permites y que podemos
celebrar la cena del Señor como tú nos lo indicaste. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es increíble ver la valentía, Dios. Él pudo haber permanecido callado y ya no crear más conflicto entre los fariseos y este grupo y esta audiencia, pero en su corazón, Dios, vemos un anhelo y un deseo bien, bien grande de conectar a esta gente contigo. Gracias porque en esos versículos tan pequeños hay tanta, pero tanta enseñanza, Dios, que queremos aprender. Si hay una cosa que hemos aprendido esta mañana, permítenos reflexionar en ella durante la semana y permítenos regresar a ti, reconciliarnos constantemente. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Bendice el pan y el jugo de uva que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos, a ti sea el honor y la gloria. En Cristo Jesús. Amén.